a todos y sean cordialmente bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Roberto Adolfo Blanco Rocha y a continuación presentaré los resultados de mi trabajo de investigación titulado Avances en la clasificación de Cluster Covering Arrays. En esta investigación se desarrolla en la Sinvesta Unidad Tamaulipas bajo la dirección del Dr. José Torres Jiménez. Desglosaremos esta presentación en varias etapas. Comenzaremos con una introducción donde definiremos qué es un Cluster Covering Array y cómo determinamos su optimalidad. Después revisaremos conceptos matemáticos clave como los números de Stirling de segundo orden y la cadena de crecimiento restringido o Restricted Growth String. Posteriormente compararemos los Cluster Covering Arrays con los tradicionales Covering Arrays mediante un ejemplo de aplicación de compuestos químicos en el área de la química orgánica. Luego abordaremos los problemas de construcción de diseños combinatorios y en el núcleo de este trabajo es la clasificación de Cluster Covering Arrays. Finalmente presentaré los avances algorítmicos desarrollados en esta investigación y las conclusiones de esta presentación. Iniciando con esta introducción, ¿qué es un Cluster Covering Array? Un Cluster Covering Array es un diseño combinatorio que se define como CCA, NTK y B y es representado como una matriz de tamaño N por K, donde la propiedad principal es que cada submatriz que nosotros podamos extraer de tamaño N por T contiene todas las posibles particiones de T objetos en a lo mucho B subconjuntos. Como vemos en la figura 1 se muestra un clúster Covering Array de 5 renglones con 4 columnas y utilizando 3 subconjuntos. Cada renglón de esta matriz indica cómo se particiona o se agrupan 4 objetos que los etiquetamos como A, B, C y D. El primer renglón dice que los 4 objetos que tienen el valor 0 pertenecen al subconjunto 0, es decir, los 4 están juntos. El segundo renglón, que es el 0, 0, 1 y 2, esto significa que los objetos A y B, que tienen el valor 0, pertenecen al subconjunto 0. El objeto C, que tiene el valor 1, está en el subconjunto 1 y el objeto D, con valor 2, está aislado en el subconjunto 2. El tercer renglón indica que el objeto A y el objeto C que tienen valor 0 pertenecen al subconjunto 0 y el objeto B y el objeto D que tienen valor 1 pertenecen al subconjunto 1. Y el cuarto renglón, que es 0, 1, 1, 0, dice que el objeto A y D pertenecen al subconjunto 0 porque tienen valor 0 y los objetos B y C que tienen valor 1 pertenecen al subconjunto 1. Y por último, el último renglón que dice que es el 0, 1, 2, 2, dice que el objeto A con valor 0 pertenece al subconjunto 0, B que tiene valor 1 pertenece al subconjunto 1 y C y D que tienen valor 2 pertenecen al subconjunto 2. La parte fundamental de que esta matriz sea un diseño combinatorio es que si nosotros seleccionamos cualesquiera tres columnas, que en este caso 3 columnas, se van a encontrar todas las particiones de 3 objetos usando a lo mucho 3 subconjuntos. Es decir, tener un subconjunto, 2 subconjuntos y 3 subconjuntos. Para este caso, en este ejemplo, que si seleccionamos A y B y C, vemos que se lee como 0, 0, que están los 3 objetos agrupados, 0, 0, 1, que los dos primeros objetos están agrupados, el A, B y C está aislado. El tercer renglón, que es el 0, 1, 0, A y C están agrupados y B está aislado. 0, 1, 1,
el cuarto renglón dice que el objeto A está aislado del conjunto de B y C. Y por último, el, el- el quinto renglón dice que se utilizan tres subconjuntos, que sería A en un subconjunto, B en otro subconjunto y C en otro subconjunto diferente a los anteriores. Y con esto hemos logrado cubrir todas las particiones de tres objetos usando solamente estas cinco pruebas. Podemos observar que si nosotros seleccionamos cualesquiera tres columnas, van a estar estas particiones. Dentro de la optimalidad de los Cluster Covariant Arrays surgen dos términos, que son el Cluster Covariant Array Number, o CCAN, que es el mínimo número de renglones necesarios para un conjunto de parámetros T, K y B. Y por otro lado, el Cluster Covariant Array Number de columnas, o CCAK, es el máximo número de columnas K que se pueden lograr para los parámetros N, T y B. Estos diseños combinatorios tienen un fundamento sobre la representación de particiones. Nos apoyaremos en dos términos. El primero, los números de Stirling del segundo orden, que son denotados como S, K y R. Estos números determinan la cantidad de particiones de un conjunto de K elementos en exactamente R subconjuntos. La ecuación 2 nos muestra su definición recursiva, la cual establece tres casos. El primer caso indica que no existe una partición, o es cero, si el número de subconjuntos es cero, o el número de objetos es mayor que el número de subconjuntos. El segundo caso devuelve 1 cuando el número de subconjuntos es igual a 1, o el número de objetos y el número de subconjuntos es igual a 0. El tercer caso plantea dos conteos, la suma de dos conteos. El primer conteo es tomar el késimo objeto y ponerlo en su propio subconjunto, es decir, aislarlo. Y el segundo conteo consiste en tomar el késimo objeto y agregarlo a uno de los i subconjuntos ya existentes formados por los k-1 objetos previos. Otro término muy importante de esta representación de los cluster combined arrays son la parte de tener una representación de los renglones sin redundancia utilizando los Restricted Growth String o RGS o cadenas de crecimiento restringido, que son secuencias de longitud K donde el primer elemento siempre es 0, el resto de los valores es estrictamente acotado por los valores anteriores, es decir, si no puede existir un valor 4 si antes no existe el valor 3, y si no existe un valor 2 antes que el 3, pues no es válido. Estas secuencias son utilizadas para indicar que el valor de la posición i indica el subconjunto que pertenece al iésimo objeto. Un ejemplo muy claro de esto es para agrupar tres objetos A, B y C, usando a lo mucho tres subconjuntos. La primera línea de esta tabla podemos ver que la agrupación A, B y C está representada tres veces como combinación, pero como RGS es una sola vez. Y los números de Stirling dicen que es 1. Por otro lado, las particiones cuando ocurren dos subconjuntos son muestreados por 6 para cada partición, mientras que para un RGS es muestreada una sola vez. Y esto ocurre para los tres casos indicados por el número de Stirling de dos conjuntos. Y el último caso, cuando existen tres subconjuntos, entonces solamente hay un posible caso como RGS, mientras que en combinación se ven que son representados 6 veces. Este ejemplo hace relación al ejemplo de los cluster combined arrays, que solamente requiere agrupar 5 particiones para 3 objetos en a lo mucho 3 subconjuntos. Y pues vemos cuánta redundancia hay
con respecto a las combinaciones, que requiere 27 representaciones, mientras como RGS solamente requiere 5 representaciones o 5 secuencias. Una parte muy importante que debo mencionar es que si al seleccionar T columnas o obtener la submatriz de tamaño n por t, no necesariamente se va a formar secuencias como RGS. Es necesario reetiquetar dichas secuencias. Podemos utilizar el siguiente algoritmo en el cual evalúa el orden en el que aparece cada símbolo en la secuencia X de entrada y produce una secuencia R como un RGS de tamaño K. Evaluando cada elemento, define el orden en el que ocurre en X o el nuevo símbolo en X. Y vemos un ejemplo de una secuencia de tamaño 10 usando 5 elementos, 5 subconjuntos, perdón, y vemos abajo el resultado como RGS almacenado en la secuencia R. Algo muy importante que debo mencionar es el antecesor de estos diseños combinatorios, que son los covariant arrays, que son diseños combinatorios utilizados para las pruebas de funcionales de software y de hardware, y pues son denotados como CCA MTKIB, que es una matriz de tamaño en M por K, donde cada entrada tiene valores desde 0 hasta B-1. Cada submatriz de tamaño M por T aparecen las B a la T combinaciones en al menos un renglón. Estos diseños muestrean combinaciones, que a diferencia de los cluster combinadores que muestran particiones. Estos diseños también pueden ser utilizados para mostrar particiones de conjuntos, pero tienen alta redundancia en comparación de los cluster covariant arrays. Para entender el impacto de los cluster covariant arrays, debemos compararlo con los covariant arrays tradicionales. Para esto planteo un problema en el área de la química orgánica, en el cual tenemos 6 compuestos etiquetados como 0 lisina, 1 ácido acético, 2 putrescina, 3 glicerol, 4 pentaclorofenol, 5 vitamina 2D. Y queremos agruparlos o ver las reacciones químicas que se pueden ocasionar utilizando dos matrices con los colores verde y azul. Y es deseado que se quiera interpretar todas las interacciones de cualesquier 4 compuestos químicos en estos dos matrices. Si abordamos este problema, requerimos 21 experimentos utilizando un covariant array de 6 columnas, fuerza 4 y alfabeto 2. Vemos en el lado izquierdo estos 21 experimentos y marcado en rojo los RGS que se aportan por primera vez. Y sin embargo, utilizando un cluster covariant array se resuelve con solamente 11 experimentos, que es casi la mitad del número de experimentos de los covariant arrays. Y se muestra en rojo que las particiones que son presentadas por primera vez en los cluster covariant arrays. Vemos que hay mucha redundancia en contraste de los covariant arrays con los cluster covariant arrays. Esto demuestra que el CCA elimina la redundancia utilizando una representación adecuada para la parte de muestreo de particiones de conjuntos. En el estudio de diseños combinatorios enfrentamos tres retos fundamentales. El problema de existencia, que consiste en encontrar un solo elemento que tenga ciertas características o determinar que no existe. El segundo reto, que es más complicado que el anterior, es determinar cuántos elementos o cuántos objetos o diseños combinatorios diferentes existen para un conjunto de características específicas. Y el tercer reto, más complicado que los anteriores, es generar dichos elementos, dichos objetos o dichos diseños combinatorios con ciertas características. Estos tres retos o problemas
nos permiten determinar la optimalidad dentro de estos diseños combinatorios como los clúster combined arrays. Si nosotros encontramos un clúster combined array con n renglones, pero demostramos que no existe con n-1 para estos valores de t, k y b, entonces decimos que el anterior, el de n renglones, es óptimo. Por otro lado, para el clúster combined array K, el CCAK de columnas, si encontramos para n renglones, existe el de K columnas, pero el de K más 1 no existe, entonces determinamos que el de K columnas es el CCAK, es el valor máximo que podemos derivar. El tema principal de esta investigación es realizar la clasificación, y para realizar la clasificación necesitamos entender qué son los isomorfismos dentro de los cluster combined arrays. Los isomorfismos permiten establecer que dos matrices, que son cluster combined arrays X y Y, son esencialmente iguales o diferentes si podemos transformar X a partir de Y o al revés, utilizando las permutaciones de renglones, permutaciones de columnas y reetiquetar cada uno de los renglones después de estas transformaciones. Por ejemplo, vemos en la parte de abajo dos clústeres combined arrays de 4 renglones, 4 columnas, con los mismos fuerza y el mismo alfabeto. Y vemos que X se transforma en Y, y estos pues determinamos que son isomorfos. Otro concepto muy importante es el orden lexicográfico, que consiste en transformar una matriz X a una secuencia, concatenando cada una de las columnas, y así nosotros podemos determinar con otro lexicográfico de una matriz Y, decir que X va antes que Y, o sea, la matriz X tiene un orden lexicográfico menor que el de Y, o la matriz X se encuentra después que la matriz Y, o tiene un orden mayor que la matriz Y. Y en este caso, en el ejemplo anterior, decimos que X tiene menor orden lexicográfico de que Y, o X va antes que Y. Ahora, un concepto muy importante es la clase de equivalencia, que es un conjunto de clúster combined arrays que son isomorfos entre sí. Dentro del posible conjunto de clúster combined arrays con los mismos parámetros, nosotros podemos agrupar los clúster combined arrays que son isomorfos en clases de equivalencia, y a partir de un elemento de la clase de equivalencia, un clúster combined array, podemos generar todos los elementos de dicha clase aplicando los isomorfismos de permutaciones de renglones, de columnas, y aplicar reetiquetado. Por lo tanto, nosotros podemos distinguir una clase de equivalencia mediante uno de sus elementos. A esto le denominamos representante canónico, y nosotros le vamos a designar a este representante canónico como el de menor orden lexicográfico. Como ejemplo, muestro para las características de 5 renglones, 4 columnas, fuerza 3 y alfabeto 3, que existen 3 clases de equivalencias, y a continuación muestro los 3 representantes canónicos de estas clases de equivalencia, para que son los únicos que pueden construirse en este universo de posibles cluster combined arrays. Y bueno, una parte esencial para hacer la clasificación es el método, y el método que vamos a utilizar es la búsqueda no isomorfa. Es una estrategia que va a consistir en ir descartando dentro del espacio de búsqueda, o el espacio de posibles matrices cluster combined array, ir descartando matrices que son no cumplen el criterio de cobertura o la parte de la fuerza, y que no sean representantes canónicos. Y esto vamos a utilizarlo como elementos de poda, como muestro en la parte de abajo, el rechazo por isomorfismo, que vamos a ir rechazando soluciones que no cumplan la parte del orden lexicográfico menor, y el rechazo por no cobertura, que tenemos que validar que existen todas las posibles particiones, y si encontramos una solución que no es un cluster combined array de fuerza T,
pues descartamos. En esto va a consistir la búsqueda no isomorfa. Los avances de esta investigación, voy a presentarle dos algoritmos muy importantes que se han desarrollado. El primero, que es el IPOC-CCA, por sus siglas en inglés Parameter Order Generation. Este algoritmo consiste en aplicar, dado una matriz de entrada, un cluster combined array, va a ir construyendo primero un crecimiento vertical, agregando columna a columna, hasta que se encuentre el caso que la matriz resultante tenga particiones faltantes, que es la parte que viola la propiedad de cobertura, y después llega a una parte de una fase fase de crecimiento horizontal que va agregando renglón a renglón hasta cumplir la propiedad de cobertura, o es decir, ya no haya particiones faltantes, y estos dos procesos se repiten hasta determinar un número de columnas deseado. El segundo algoritmo que utiliza un enfoque metaheurístico es el recocido simulado o simulated annealing, en el cual recibe una matriz de entrada cluster covariant array, pero tiene particiones faltantes, y nosotros queremos que dicha matriz sea cluster covariant array que cumple el criterio de cobertura. Para ello determinamos un conjunto de parámetros: una temperatura inicial, una temperatura final, una longitud de cadena de Markov y una velocidad de enfriamiento. Primero calcula el número de particiones faltantes, y de acuerdo a la longitud de cadena de Markov va generando posibles cambios, pequeños cambios, en la matriz, y va a aceptar dichos cambios dependiendo de que si se reduce el número de particiones faltantes, o de acuerdo a una función que se denomina distribución de Boltzmann, va a aceptar con cierta probabilidad dicho cambio de acuerdo en función a la temperatura actual del algoritmo. Y cuando se haya aceptado una solución que puede ser mejor o puede ser peor, aceptado por la distribución de Boltzmann, va a ir moviéndose en una nueva solución, y va registrando siempre la mejor con respecto al número de particiones faltantes, y el algoritmo termina cuando el número de particiones faltantes haya llegado a cero, es decir, hemos encontrado un cluster covariant array verdadero que respeta la propiedad de cobertura, o la temperatura actual haya alcanzado la temperatura final. Y pues por el último, el algoritmo regresa el mejor cluster covariant array encontrado. Los avances de esta investigación, voy a presentarle dos algoritmos muy importantes que se han desarrollado. El primero, que es el IPOC-CCA, por sus siglas en inglés Parameter Order Generation. Este algoritmo consiste en aplicar, dado una matriz de entrada, un cluster covariant array, va a ir construyendo primero un crecimiento vertical, agregando columna a columna, hasta que se encuentre el caso que la matriz resultante tenga particiones faltantes, que es la parte que viola la propiedad de cobertura, y después llega a una parte de una fase fase de crecimiento horizontal que va agregando renglón a renglón hasta cumplir la propiedad de cobertura, o es decir, ya no haya particiones faltantes, y estos dos procesos se repiten hasta determinar un número de columnas deseado. El segundo algoritmo que utiliza un enfoque metaheurístico es el recocido simulado o simulated annealing, en el cual recibe una matriz de entrada cluster covariant array, pero tiene particiones faltantes, y nosotros queremos que dicha matriz sea cluster covariant array que cumple el criterio de cobertura. Para ello determinamos un conjunto de parámetros: una temperatura inicial, una temperatura final, una longitud de cadena de Markov y una velocidad de enfriamiento. Primero calcula el número de particiones faltantes, y de acuerdo a la longitud de cadena de Markov va generando posibles cambios, pequeños cambios, en la matriz, y va a aceptar dichos cambios dependiendo de que
si se reduce el número de particiones faltantes o de acuerdo a una función que se denomina distribución de Boltzmann, va a aceptar con cierta probabilidad dicho cambio de acuerdo en función a la temperatura actual del algoritmo. Y cuando se haya aceptado una solución que puede ser mejor o puede ser peor aceptado por la distribución de Boltzmann, va a ir moviéndose en una nueva solución y va registrando siempre la mejor con respecto al número de particiones faltantes. Y el algoritmo termina cuando el número de particiones faltantes ha llegado a cero, es decir, hemos encontrado un cluster covariant array verdadero que respeta la propiedad de cobertura, o, o la temperatura actual haya alcanzado la temperatura final. Y pues por el último el algoritmo regresa el mejor cluster covariant array encontrado. Ahora pasamos a detalle al núcleo de esta investigación, que es un método exacto denominado algoritmo non-iso-CCA, que a diferencia de los enfoques avaros o metaheurísticos anteriores, que solamente buscaban soluciones aproximadas y únicamente individuales, este es un algoritmo exacto diseñado específicamente para resolver el problema de clasificación de cluster covariant arrays para un conjunto de parámetros n, t, k y b. Su objetivo principal es encontrar todos los cluster covariant arrays que son representantes canónicos para un conjunto de parámetros, garantizando que no se pase por alto ninguna solución válida y crucialmente que no se repitan estructuras redundantes. El algoritmo opera bajo un esquema de retroceso o backtracking, construyendo la matriz de manera incremental, columna a columna y elemento a elemento, para contrarrestar posibles ramas que podrían ser equivalentes bajo el esquema de los isomorfismos. Se plantearon dos podas que son muy estrictas. La primera poda es el rechazo por isomorfismo, que, que al momento de ir ramificando o ir añadiendo una nueva columna, verifica que si la matriz parcial que se vaya construyendo tenga posibilidad de que sea un representante canónico, y al momento que se complete la columna, o sea, todos sus elementos, tiene que verificar que es la de menor orden lexicográfico a partir de los isomorfismos de permutaciones de renglones y de columnas y la parte del reetiquetado. La segunda poda, que es el rechazo por isomorfismo, verifica que si el número de renglones disponibles en el momento que se vaya construyendo la columna tenga posibilidad de que determina que si no es posible, que si es no posible construir un CCA válido, entonces va a podar. Y pues por último, la parte de la recursividad que se ve en los últimos dos renglones va agregando un elemento hasta que va construyendo la columna elemento a elemento hasta que pruebe los n renglones y pasa a la siguiente figura, a la siguiente columna, perdón. Y pues gracias a estas dos podas que son de rechazo para reducir drásticamente el espacio de búsqueda, pues nos permite a nosotros clasificar el universo de los cluster covariant arrays bajo ciertos parámetros que mencionamos en N, T, K y B. Para concluir la presentación de hoy, hemos evidenciado que el cluster covariant array es un buen diseño combinatorio para problemas que requieran el muestreo representativo de particiones de un conjunto con K objetos organizados en P subconjuntos. Nuestros avances algorítmicos atacan directamente los problemas de existencia y conteo, sentando las bases prácticas y teóricas para la clasificación de cluster covariant arrays. Nuestro objetivo futuro en esta investigación de reciente creación es lograr la clasificación de cluster covariant arrays con hasta 10 columnas y variando el número de subconjuntos entre 2 hasta 5 y de fuerza de interacciones desde 2 hasta 6.
La meta final es consolidar estas aportaciones teóricas y prácticas en su uso sobre problemas reales mediante el muestreo de particiones de conjuntos. Y bueno, hasta aquí ha llegado la presentación. Agradezco profundamente al Cinvestav Tamaulipas por brindar el marco de excelencia para esta investigación, a mi director de tesis, el doctor José Torres Jiménez, por su invaluable guía, y a todos ustedes, claro, por su valiosa atención e interés en la área de la combinatoria. Muchísimas gracias y quedo a su entera disposición para cualquier pregunta o aclaración.